En la discusión del presupuesto ordinario de la República, estamos nosotros definiendo cuál va a ser la base de la política económica de la próxima administración. La política económica tiene diferentes elementos, pero sin lugar a dudas, la parte fiscal es la que está teniendo en jaque a la economía costarricense. La política cambiaria, ahí va, tenemos algunas preocupaciones sobre la forma en que la está manejando el Banco Central, en donde se están perdiendo o están reduciendo las reservas por el orden de más de 100 millones de dólares mensuales, y nos preocupa que ese proceso pueda seguir, y si bien esta administración recibió el Banco Central con una suma muy holgada de reservas en divisas, si se sigue con esa política de que disminuyan en un orden de 100 millones mensuales, dentro de algunos meses podríamos estar, si no con problemas, con serias preocupaciones en cuanto al futuro del tipo de cambio en Costa Rica. Pero el presupuesto de la República nos va a definir buena parte de la política fiscal del año 2015. Y digo buena parte porque el presupuesto va a manejar lo que tiene que ver con los egresos, y por otro lado estará el capítulo de los ingresos. Pero las perspectivas que nos está dejando este presupuesto son desde todo punto de vista alarmantes. Nos preocupa la ligereza con la cual el gobierno de la República ha procedido en materia de gastos. Basta señalar los tres ejemplos: el aumento de salarios de mitad de año, el rubro de transferencias a las universidades muy por encima de la inflación, y el crecimiento de casi un 20% de este presupuesto que está hoy en día en discusión. Nosotros, sinceramente, como partido de oposición, no tenemos claro qué es lo que el gobierno quiere hacer en materia fiscal. Hoy trasciende a la prensa que el ministro de Hacienda se compromete con el Fondo Monetario Internacional a que buscará un ajuste del orden del 1.25% del PIB en materia de gasto. Sin embargo, cuando en esta discusión del presupuesto se hizo una primera propuesta para hacer un ajuste del 1% que encabezó el diputado Solís Fallas, la administración y el Poder Ejecutivo se opusieron a ese ajuste. Entonces, a mí me cuesta entender la ligereza con que va y se da una conferencia de prensa con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, donde se dice que se hará un ajuste del 1.25%, y aquí que estamos haciendo un ajuste real del 0.30, o sea, un 30% del 1, está el gobierno de la República dando y presionando por todas las vías, las demagógicas incluso, para que ese ajuste en los gastos no se vaya a dar. Entonces, nos cuesta entender cómo el día de ayer en conferencia de prensa con el Fondo Monetario se dice una cosa y hoy desfilan por aquí funcionarios del Poder Ejecutivo, recibimos llamadas y presiones de que debemos de ajustar el presupuesto porque el ajuste que estamos haciendo es demasiado grande. Si este ajuste del 0.30 el gobierno lo califica de inmanejable, ¿cómo va a proceder el gobierno a honrar el compromiso con la misión del Fondo Monetario Internacional, en donde se está comprometiendo a ir al 1.25%? Nosotros en la jerga política siempre decimos que lo más fácil para un funcionario público es la primera vuelta al país. Y esa primera vuelta es cuando va y visita todas las comunidades y en todas ellas se compromete en lo que va a hacer, en lo que va a corregir de lo que hizo su antecesor. Que el verdadero problema es cuando se viene a la segunda gira de recorrido en el país, porque ahí es donde la gente le pregunta al funcionario por qué no hizo lo que se había comprometido a hacer. Hoy el ministro de Hacienda nos demuestra que es muy fácil esa primera reunión de visita del Fondo Monetario Internacional, porque ahora es la reunión de las promesas. Pero cuando venga la reunión de mostrar los resultados, que será el año entrante, ahí es donde vamos a empezar a ver cómo el gobierno de la República empieza a faltar a sus compromisos con los organismos financieros internacionales. Me preocupa de sobremanera
que hemos dicho de una y mil formas que el Partido de Liberación Nacional no va a permitir la aprobación de impuestos si antes no entramos con una legislación en materia de empleo público, de pensiones y de lo que es duplicación de programas y de instituciones. Y hoy el ministro de Hacienda dice en el periódico La Nación que entre el programa que tiene la actual administración no está contemplada la ley de empleo público. Yo quiero decirle, señor presidente, por su medio, una vez más a las autoridades económicas del gobierno de la República y al señor presidente y al ministro de la Presidencia, que tengo entendido debe ser el enlace con la Asamblea Legislativa, aunque no lo sea, que no sé de qué forma podemos nuevamente los liberacionistas explicarle al Poder Ejecutivo que no vemos prosperando la reforma en materia fiscal, en materia de ingresos, si no procedemos previamente a cerrar esos grandes disparadores del gasto y a tener la discusión en materia de empleo público. Yo creo que el ministro de Hacienda no nos ha puesto atención, o creo que el ministro de Hacienda no le han explicado el funcionamiento del Congreso de la República para que siga insistiendo en hablar de una reforma fiscal sin incluir el tema del empleo público. Yo quiero en esto adelantarme a discusiones futuras, quiero en esto dejar de una vez marcada la cancha para que después no vengan a decir que el Partido de Liberación Nacional está recurriendo al obstruccionismo, que el Partido de Liberación Nacional está opuesto a que se puedan honrar compromisos, porque el compromiso número uno que hemos adquirido desde el 26 de abril, cuando nos reunimos con usted, señor presidente, y con el presidente de la República, el ministro de la Presidencia, la señora jefa de fracción, fuimos claros en lo que es esta propuesta y posición liberacionista de que avancemos en materia de control de los disparadores del gasto y después avanzamos en materia de revisión de la parte de ingresos del Ministerio de Hacienda, entiéndase, al plan fiscal. Nos cuesta también mucho entender qué es lo que quiere hacer el gobierno de la República cuando, con mucho gusto, termino esta idea y se lo concedo, diputado Solís. Nos cuesta mucho también entender qué es lo que quiere hacer el gobierno de la República cuando nos han dicho en una comparecencia en la prensa, en cadena de televisión del presidente de la República, ahora en el mes de septiembre, de que no iban a cambiarse las tarifas del impuesto al valor agregado. Y hoy el gobierno de la República está hablando de un ajuste de 2 puntos. Y con esto no quiero decir que yo me oponga al ajuste. Sinceramente debo decirles que no veo cómo pueden mejorar los ingresos sin tocar la tarifa y que no es suficiente únicamente incluir los servicios. Lo que les quiero decir es que no podemos tener un gobierno que nos cambie la agenda en periodos tan cortos de tiempo. Nosotros hemos dicho y lo habíamos insistido en que nos parecía que el gobierno tenía que hacer un replanteamiento. Cuando el gobierno habló de los impuestos, la respuesta de la fracción del Partido de Liberación Nacional fue que estamos en la disposición de revisar y de olvidar ese tema de los 2 años si la Asamblea Legislativa recibe del Poder Ejecutivo la ley de empleo público para que sea conocida y aprobada en esta Asamblea Legislativa, si aprobamos las regulaciones en materia de pensiones, de los diferentes regímenes de pensiones, y si hacemos un planteamiento de mediano y de largo plazo sobre los programas duplicados y las instituciones que hoy en día no tienen funciones, que lo podemos dejar para otro momento porque se me ha ido el tiempo, y que cumpliendo esos requisitos nosotros de inmediato estaríamos considerando entrar al tema de los impuestos. Usted está leyendo correctamente lo que Liberación Nacional ha dicho, y así consta en actas porque fue lo que le presentamos al señor ministro de Hacienda cuando vino a la Asamblea Legislativa en su comparecencia. Por eso nos resulta absolutamente inexplicable
que el ministro todavía insista en presentar los impuestos sin traer y además manifestando que no presentará dentro de la propuesta la nueva ley de empleo público. Me ha vencido el tiempo, señor presidente, seguiré mañana en los 30 minutos que le corresponden al Partido de Liberación Nacional.